Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a El Pacto de Gracia. Una bendición a tenerles aquí con nosotros y una bendición estar con ustedes. Nada más quiero comenzar con algunos anuncios, amados, y antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración. Welcome and good evening, good afternoon. It's wonderful to see you, wonderful to have you, and a blessing to be with you. Before we officially begin, I just have a few announcements. So I just ask you to please turn with me towards the back of the bulletin where I'll just highlight a few announcements. Así que, amados, atrás de su boletín, aquí tenemos algunos anuncios que quiero mencionar. Así que después del servicio, sí, a un tiempo de compañerismo y también escuela dominical. Y vamos a usar los salones que están en el segundo piso, arriba, ¿verdad? Para escuela dominical, para los adultos y también para los niños. Y también, amados, quiero mencionar que hoy también habrá otra iglesia que también van a tener su servicio de adoración aquí en este mismo edificio. Así que aproximadamente como a las 6 o 6:30 van a estar aquí en el santuario. Se llaman Second Reformed Protestant Church, así se llama la iglesia, y que hoy es su primer domingo en este edificio. ¿Okay? Así que nosotros más o menos terminamos como 5:30, 5:15, y ya después tenemos un tiempo de compañerismo, nada más para que sepan ustedes. ¿Okay? También tenemos un nuevo sitio de web, si lo quieren ver, hay un nuevo sitio. Y también ya para el 31 de julio en Gerald Park, yo sé que ya tiene casi 2 años, ahí en Chicago Heights, ahí cerca donde están los mozos, ahí está localizado Parque Gerald Park, en la calle 25 y Union Avenue, Avenida Union. Así que si quieren asistir y ayudarnos a ese día, una cena comunitaria, para conocer a nuestros vecinos y invitarles a la iglesia ya para el 31 de julio a las 3 hasta las 6. Okay? So beloved, I just have a few announcements. I'll say these just in English now. We'll have our Sunday school. So our Sunday school will be meeting on the 2nd floor where we have 2 classrooms. So the adults and older covenant youth in the one classroom, and then the younger covenant youth in the other room. And also, just to let you know that today is the first Sunday that Second Reformed Protestant Church will be meeting here. I'm not sure the exact time of their worship service. It will either be at 6 p.m. or at 6:30. So just so that you're made aware of that. And today, I believe, is their first Sunday here meeting at in this facility. Also, we have a new revamped El Pacto website, so please check that out and please share that. And also, we have a community dinner at Gerald Park, where we had 2 years ago. It's very closely located where the Mozos live, and on 25th Avenue, 25th Street, and Union Avenue, on a Saturday, July 31st from 3 to 6. So if you can please help, volunteer, and attend, and invite others, that would be wonderful. Okay? Ahora, amados, vamos a continuar con el llamamiento a la adoración. So, beloved, now we officially begin with the call to worship, Psalm 66, verse 8 and 9. El Salmo 66, los versículos 8 a 9. Aquí les leo el llamamiento a la adoración. The call to worship from Psalm 66. Aquí leemos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza, el que es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Así que damos gracias a Dios por su amor y misericordia y bondad, y damos gracias a Dios que estamos aquí con la familia de Dios esta tarde. Amados en Cristo Jesús, por favor pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, dear friends in Christ, will you please stand to receive God's greeting?
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer himno. So, beloved, please remain standing as we sing our first song. It's Amazing Grace, Sublime Gracia. Muy bien, amados. Ahora, durante este tiempo, vamos a leer los 10 mandamientos, comenzando con el primero y después una breve explicación. Así que ahora leemos Éxodo capítulo 20. Beloved in the Lord Jesus, please turn with me to the reading of God's holy law. We know the importance of God's law in our lives. It shows us our sinfulness, our need for a Savior, and also shows us how to live a godly life, a life of gratitude. So please turn with me as we focus our attention specifically on the first commandment. Aquí leemos Éxodo capítulo 20, amados, y aquí enfocamos nuestra atención especialmente en el primer mandamiento. Aquí leemos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y amados, para ayudarnos a entender el significado del primer mandamiento, aquí les voy a leer una explicación. And beloved, to help us grow an understanding of God's law and what the Lord requires of us, I'll read an explanation from the Heidelberg Catechism, question and answer 94 and also 95. Aquí la pregunta y la respuesta 94 y 95, a donde dice: ¿qué ordena Dios en el primer mandamiento? Respuesta: que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamientos, invocación de santos o de otras criaturas, y que yo reconozca correctamente al único verdadero Dios, confíe en Él solamente, con toda humildad y paciencia, espere todo bien de Él solamente, lo ame, tema y honre,
con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas antes de cometer la menor cosa en contra de su voluntad. Y ahora la pregunta 95, ¿qué es la idolatría? La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. So beloved, as we hear this first commandment, it of course is focusing our attention on how we are to worship the true God and only the true God. We are to reject completely anything in contrary to Christianity, to true religion. And we, of course, reject all idolatry, anything that is a superstitious invocation of saints or creatures. And of course, we only want rightfully confess and correctly confess the only true God in whom we solely trust with all humility and patience and expect all good things from Him. We love Him, we fear Him, we honor Him with all of our hearts, and we do not at all want to offend Him, even in the smallest detail. And so what is idolatry? It is when we put our faith and our confidence and our hope in someone or something else other than the true God. And so as the God has revealed Himself in His Word. Así que, amados, nosotros debemos nada más confiar en el Dios verdadero, ¿verdad? Nada más debemos confiar en el Dios de la Biblia. No debemos confiar en otros dioses, ¿verdad? Y debemos rechazar la idolatría, los ídolos y también la religión falsa. Y también, ¿cómo es posible que obtenemos la salvación y obtenemos, ¿verdad? La gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que obtenemos la salvación. Y a un lugar donde leemos acerca de esto, acerca de la salvación y cómo se obtiene por la fe y por la gracia de Dios a base de su gran amor y misericordia, es Efesios capítulo 2. Así que aquí, amados, nada más quiero leerle algunos versículos de aquí, Efesios capítulo 2. Aquí les leo, aquí comenzando en el versículo 4. Beloved, of course, when we hear the law, we are convicted of our sin, and we cry out to the Lord for we have a great need of salvation. And it is to Him that we cry. And He will hear our call and not turn us away, because according to the riches of His mercy and grace. And we learn about that great salvation in many places, in fact, throughout all of Scripture. But this evening, I focus our attention on Ephesians chapter 2, beginning at verse 4, where we learn how we receive this wonderful salvation by grace alone, according to the riches of God's mercy. So we begin at Ephesians 2, beginning at verse 4. Aquí leemos, amados, Efesios 2, comenzando en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Es un don de Dios, es según su gracia, misericordia, su amor. Y damos gracias que nosotros somos los recipientes de su amor y misericordia, y nuestro Padre Celestial nos dio estos dones. Por medio de su Hijo y su Espíritu Santo recibimos este don, a donde tenemos comunión con Dios y la salvación por la gracia. Amén y amén. Y ahora, amados, vamos a cantar otra vez otro canto acerca de la gracia de Dios, gracia admirable de Dios. So, beloved, we rejoice that we receive this salvation by grace alone, by faith alone, in Christ alone, to the glory of God alone. And we read here continually, He did so according to the riches of His mercy,
riches of his grace, according to his great love in which he loved us in Christ Jesus. So beloved, let us rejoice in that love, let us rejoice in that mercy by standing to sing once again, and let us stand to sing another song in which we rejoice in the grace of our God. Así que, amados, por favor, ahora nos ponemos de pie de nuevo para cantar el otro canto. Pues amados, otra bendición que tenemos es la bendición de la oración, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz y dijo consumado es, abrió el camino al lugar más santo en el templo, y ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios Santo en el lugar más santo por medio de la obra de Cristo. Así que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con confianza, con reverencia, y sabemos que Dios Padre nos va a escuchar porque tenemos un gran abogado y mediador en Cristo Jesús. Amados, sí tengo aquí algunas peticiones que quiero compartir con ustedes. Antes que, si hay más peticiones, claro, con mucho amor y cariño queremos escuchar otras peticiones. Beloved, praise God that in addition to a righteousness by faith and the forgiveness of all of our sins, when Christ died on the cross and said it is finished, He opened up the way to the Holy of Holies so that we can come before His presence with confidence, with reverence, knowing that
our Father will hear us for the sake of this beloved Son, Christ Jesus, our wonderful advocate and great mediator. So, beloved, with that confidence, we will approach the Lord in prayer. Before we do so, I just want to highlight just a few prayer requests, which are found towards the back of your bulletin, the bottom half, just a few prayer requests. Sí, amados, pues ya saben que la familia Laver ahora ya no están aquí en Chicago. No estoy exactamente a dónde están ellos, si están en camino o si ya llegaron en Richmond, Virginia, pero espero que todo salga bien según la voluntad de Dios y estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por Arnold y su esposa Jessie y sus 3 hijos. También, amados, hay otras peticiones. El pastor Zartman y también el pastor Alpuche, también ellos me mencionaron algunas peticiones que si por favor lo puedo mencionar y con mucho gusto lo hago. Sí, que ya va a comenzar de nuevo el estudio bíblico los miércoles para, ¿verdad?, la Iglesia Reformada, donde está el reverendo Alpuche, los miércoles en la tarde, así que vamos a pensar de ellos. Y también, y ustedes cuando escuchen las noticias ya saben lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? Todo lo que está pasando en Cuba. Y el hermano Alpuche me estaba comentando que hay un hermano en Cuba, ¿verdad?, que debemos recordar nuestros hermanos en Cristo Jesús que están bajo persecución en Cuba. Es específicamente un creyente que se llama Joyce Alvarez. Vamos a pensar en nuestros queridos hermanos, claro, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, el Caribe y también en Cuba. Vamos a pensar en todos ellos. So beloved, last Sunday we actually said I don't want to say goodbye, it sounds so final and permanent, but in French it's au revoir, meaning we will see each other again until we meet again. So we said au revoir to Arnold, and Lord willing, we will see him again. So he was with us last Sunday, so we can say our au revoirs, and I'm not sure exactly where he is, but he's on his way to Richmond, Virginia to start a Spanish-speaking ministry. So definitely pray for the Lord's blessings for him and his wife Jessie and their 3 boys, and just pray for the Lord's blessing on this new chapter in their lives. And also, I'm in contact with Reverend Valentin Alpuche as well as Reverend Ruben Zartman. So we're in contact, and they did ask for some prayer requests. So I will gladly share those. Reverend Alpuche will just praying for the Lord's blessing for a midweek Bible study that is resuming on Wednesday nights, as well as asking for prayer for brothers and sisters in Cuba. If you've been following the news, especially this past week, you have been hearing about a lot of protests in the streets in Cuba, and definitely wanting to pray for our brothers and sisters in Cuba that are dealing with a great deal of persecution. And so praise the Lord that, for the freedoms that we enjoy in this country, because that is certainly not the case in every country. And one particular believer to keep in prayer that Reverend Alpuche mentioned was Joyce Alvarez. So we'll pray for all of our brothers and sisters, not only in Cuba, but in all over the world, and pray for the Lord's protection and the Lord's blessing on their ministries. Así que, amados, no sé si hay otras peticiones que quieren mencionar en este tiempo. Si hay otras peticiones, con mucho amor y cariño aquí. Yes, Josh. Maybe after the service, Josh, can we touch base and I can talk to you more about it. Okay.
you. Thanks for sharing, brother. I appreciate it. Thank you. Okay. ¿Otras peticiones, hermanos? Okay. Muy bien. Pues está muy bien. Vamos al fin de la oración familiar. Vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So when we come towards the close of the congregational prayer, we'll say all together the Lord's Prayer, which we refer to as El Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is ours, so our Father who art in heaven. So it's printed in the middle of the order of service. So with that in mind, beloved, let us pray to our Father in the name of the Son, relying upon the Spirit to help us to grow in our prayer life. Así que hermanos, vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre del Hijo, quien es el mediador, y con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, para ofrecerte culto. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia y tu bondad. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en este país, derechos y libertades para ofrecerte culto, Señor, sin persecución. Sabemos, Señor, que tenemos hermanos en Cristo Jesús en diferentes partes del mundo donde no tienen los mismos derechos y libertades que tenemos nosotros. Y así que estamos muy agradecidos, especialmente pensamos de ciertos países en el mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, en Cuba, donde hay muchas noticias, especialmente la semana pasada, de lo que está pasando ahí. Y Señor, pedimos por tu protección y por tu bendición sobre nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad, Señor? En Cuba, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en todo el Caribe, Señor. Señor, pedimos por tu misericordia sobre nuestros hermanos ahí. También, Señor, pensamos de la familia Lamer y pensamos, Señor, especialmente que ya van a comenzar un nuevo capítulo en su vida, un nuevo ministerio. Y como pedimos por tus bendiciones en este tiempo especial, Señor, ayúdale, Señor, en su nueva casa, en su nueva iglesia, nuevas escuelas y una nueva comunidad. Y Señor, así esté con ellos, especialmente en este momento. Señor, también pensamos de otros queridos hermanos y sus ministerios, Santiago y Dana Stafford, que están trabajando en un ministerio hispano en Springfield, Ohio. También el reverendo Alpuche, ¿verdad? Que sí se siente mejor. Y Señor, oremos por su estudio bíblico entre semana, los miércoles, Señor. También, Señor, pedimos por Graciela Puente, que tuvo cirugía y está mejorando en casa. También por Mark, el sobrino de Alma Martínez, que estuvo en accidente automóvil, comenzará sus terapias en unas semanas. Y también, Señor, Anita Solano, que tiene coágulos en su cabeza y que estuvo en el hospital por 2 días, que va a tener una cita con un neurólogo. También pensamos de todos ellos, Señor. Y oremos, Señor, también por la salvación de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Y también, Señor, pedimos por tu bendición sobre esta cena comunitaria que vamos a tener al fin de este mes en Gerald Park. También, Señor, pedimos por la salvación de todos los residentes de Chicago Heights. Y también, Señor, como pedimos también que esté con el reverendo Alpuche, el reverendo Zartman y también el reverendo Pablo Landazuri, que serán profesores de un seminario para hispanohablantes. Y Señor, también ayúdales con este nuevo seminario. Y Señor, concluimos y también esté con nuestro querido hermano Josh, con su familia, con sus amigos y compañeros del trabajo y compañeros de la escuela. Esté con Joshua Cruz, que ya pronto va a comenzar su último año en la Eliana. Sabemos que tenemos varios estudiantes que ya van a comenzar su último año de high school.
Señor, también pensamos de Evangelina, y Señor, esté con ella y sus estudios, y Joshua, y también, Señor, esté con Nicole y todos que están en high school, también Katie, que va a comenzar high school, esté con todos nuestros jóvenes, Señor, que van a estar en high school, y también en las primarias, ¿verdad? O en middle school o junior high school, Señor, esté con todos nuestros hijos, ayúdales con sus estudios, y sobre todo, ayúdales a crecer en su fe. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 100. Beloved, before we hear the sermon this afternoon, we will stand to sing a song. So, number 100, del alba al despuntar. Y por favor, pónganse de pie. Will you please stand as we sing number 100?
Pues amados en Cristo Jesús, ahora vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Hechos, así que Hechos capítulo 4. Aquí aprendemos acerca de la persecución de la iglesia, ¿verdad? Durante el tiempo de la iglesia apostólica, y aquí leemos cómo Pedro y Juan se defendieron ante el concilio judío en Jerusalén. So, beloved, please turn with me to Acts chapter 4. We are continuing our sermon series through the book of Acts. And this afternoon, we focus our attention on how Peter and John defended themselves before the Jewish council for the healing of a lame beggar. And so we see how boldly they proclaimed Christ to the Jewish leaders and boldly stood their ground in the face of persecution. So with that in mind, dear ones, please turn with me to Acts chapter 4, verse 1 to verse 22. Aquí aprendemos, amados, acerca de la transformación de un apóstol, especialmente Pedro, ¿verdad? Y aquí aprendemos acerca de lo que pasó en Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 22. Aquí leemos la palabra de Dios. Hear now the reading of God's holy and inspired word. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto se refiere al milagro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y amándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles:
juzgar si es justo delante de Dios obedecer a nosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La palabra de Dios. Ahora, amados, pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender este pasaje y también aplicarlo a nuestras vidas. Beloved in the Lord Jesus, let us once again pray to the Lord, asking for the Holy Spirit to illuminate our mind so that the meditations of our hearts may be pleasing in His sight, as we not only seek to understand this passage in its proper context, but also asking for God's grace to apply it to our lives. So with that in mind, beloved, let us call upon the Lord once again. Let us pray. Padre Celestial, cómo dependemos de ti, Señor, para no solamente entender y creer tu palabra, pero también cómo dependemos del Espíritu Santo para aplicar este pasaje a nuestra vida y a la vida de nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por este pasaje. Y también, Señor, si nosotros estamos en tal situación como Pedro y Juan, Señor, cómo dependemos de ti para ayudarnos y para darnos las palabras, para defender la fe, para explicar el consuelo y la paz y la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y cómo dependemos del Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas y para santificarnos, especialmente en nuestro testimonio. Y Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, cuando leemos la Biblia, leemos acerca de los grandes hombres y mujeres de la fe. Leemos acerca de varias personas que pasaron, ¿verdad?, por grandes pruebas y tribulaciones debido a su fe cristiana. Aunque sufrieron, dieron testimonio de su fe sin concesiones. Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por su fe. Siempre leemos acerca de eso, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y también en el mundo de hoy, ¿verdad? A donde tal vez hay hermanos en Cristo Jesús, en Cuba o en otros países, que están sufriendo por su fe, pero tienen, ¿verdad?, el valor para hablar acerca de Cristo. Y también, amados, por ejemplo, si ustedes quieren una lista de los héroes de la fe en la Biblia, sí hay tal lista, ¿verdad? Si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, ahí nos da una lista de héroes de la fe, ¿verdad?, de los tiempos antiguos. Esta lista menciona a Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y la ramera Rahab. Y ninguno de ellos era perfecto. Y si leemos esta lista, de ninguna manera estamos diciendo que todas las personas en esta lista, ¿verdad?, eran personas perfectas, porque solamente Cristo, hay perfección en Cristo Jesús. Pero lo que sí nos damos cuenta en la vida de ellos es que compartían una fe común en Cristo, ¿verdad? Y todos ellos fueron salvos por la gracia de Dios y no por sus propias obras. Así que todos ellos fueron recipientes de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Y cuando estudiamos la madurez espiritual del apóstol Pedro, por ejemplo, es un testimonio de cómo Dios ayuda fielmente a todos los creyentes a crecer en su fe. Porque hoy, esta tarde, nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo Pedro, el apóstol Pedro, creció en su fe. Así que podemos decir la transformación de un apóstol, ¿verdad? Y así que para entender mejor cómo Dios obró en la vida y en el ministerio del apóstol Pedro específicamente, nosotros vamos a hablar un poquito de su historia y ya después enfocar nuestro tiempo en nuestro pasaje de hoy.
Así que para entender nuestro pasaje de hoy vamos a considerar 3 puntos. Primero, el arresto de Pedro y Juan. Segundo, el sermón de Pedro. Y tercero, la advertencia de los saduceos. And so, beloved, as we consider our passage this afternoon, we also note the transformation, you can say, of an apostle, specifically Peter. And so we will briefly describe his history and his biography, and we will consider 3 points as we consider our passage this afternoon. First, the arrest of Peter and John. Second, Peter's sermon. And third, the warning of the Sadducees. So we begin with our first point, with the arrest of Peter and John. Así que el primer punto, el arresto de Pedro y Juan. Cuando pensamos en Pedro, por ejemplo, él es uno de los discípulos más importantes del Nuevo Testamento. Cuando leemos los 4 evangelios, y cuando piensan de los evangelios, pensamos de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, nos damos cuenta y nos impresiona el valor de Pedro y su amor y devoción de Pedro a Cristo, por ejemplo. Y nada más quiero mencionar 3 ejemplos a donde nos damos cuenta del valor y devoción de Pedro al principio, ¿verdad? 3 ejemplos. Y si están tomando notas aquí, los voy a mencionar. El primer ejemplo en la vida de Pedro. En Juan 13:37 le dijo Pedro a Jesucristo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Así que nos damos cuenta de su valor, ¿verdad? Mi vida pondré por ti. El segundo ejemplo. Antes de la transfiguración de Jesús, Pedro confesó que Jesús es el Cristo. Mateo 16:16. Así que en cierto sentido Pedro fue el portavoz de los apóstoles. Así que ¿quién va a hablar de parte de los apóstoles? Oh, Pedro. Pedro sabe la respuesta. Él sabe lo que va a decir, ¿verdad? Y el tercer ejemplo, cuando Judas y los siervos de los sumos sacerdotes se acercaron a Jesús para arrestarlo, así es como reaccionó Pedro en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, del segundo capítulo de Juan hasta el capítulo 18 de Juan, nos damos cuenta de la devoción, del amor, ¿verdad?, de Pedro a Cristo. Pero, ¿qué es lo que pasó después? ¿Qué es lo que pasó al final del ministerio terrenal de Cristo? ¿Qué pasó entre Pedro y Cristo? Pues durante el juicio de Cristo aprendemos acerca de las 3 negaciones de Pedro. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Hay 3 ejemplos positivos al principio acerca de Pedro, pero ya después 3 ejemplos negativos, a donde negó a Cristo 3 veces. ¿Verdad? Que tuvo 3 oportunidades para testificar públicamente sobre su fe en Cristo, pero estaba más preocupado por su seguridad personal. Él no estaba pensando, oh, mi Señor, sino él estaba pensando, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Verdad? ¿Me van a llevar a la cárcel? ¿Me van a dañar? ¿Me van a hacer algo? ¿Me van a golpear? Él se preocupaba más por su seguridad personal. Pedro traicionó a su Señor, y no solamente su Señor, pero a su amigo, ¿verdad? Y nos sorprende la traición de Pedro, porque Pedro fue fiel a Cristo por 3 años. Y así que después de la resurrección de Cristo, Cristo pasó 40 días con sus discípulos, y Cristo restauró a Pedro a su posición de apóstol. Así que nos damos cuenta del movimiento, ¿verdad?, de la vida de Pedro. Primero su devoción a Cristo, después como negó a Cristo 3 veces, y después como Cristo lo restauró como apóstol. Y para asegurar a la iglesia cristiana acerca del amor de Pedro por Cristo,
Cristo le hizo la misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y Pedro respondió, sí, 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 cada vez, según Juan 21, 15 al 17. Y cuando algo se hace 3 veces en la Biblia, indica que se ha completado, es algo completo. En este caso, Pedro fue completamente restaurado como apóstol. Ahora vamos a recibir a Pedro otra vez como hermano, otra vez como apóstol, otra vez vamos a recibir a Pedro en la iglesia cristiana. Al estudiar el libro de Hechos, vemos la transformación de este apóstol. El libro de Hechos centra nuestra atención principalmente en 2 varones, en el ministerio de 2 hombres, en Pedro y después en Pablo. Así que cuando estamos aprendiendo el libro de Hechos, podemos entender la organización de varias maneras, ¿verdad? Y una manera de entender la organización del libro de Hechos es que los primeros 12 capítulos nos ayudan a entender el ministerio de Pedro. Y ya los capítulos que siguen nos ayudan a entender la conversión y los viajes misioneros de Pablo. Así que Dios le había dado, ¿verdad?, el valor a Pedro, ¿verdad?, cuando estaba enfrentando persecución. Y Dios le había dado a Pedro mucho valor, porque ahí estaban en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de todo para los judíos. Si yo les pregunto, ¿a dónde es el lugar más importante, más sagrado para los judíos? Especialmente cuando hay una fiesta religiosa, ¿verdad? Cuando van a celebrar la Pascua de los judíos, ¿a dónde quieren estar los judíos? En Jerusalén. ¿Y a dónde en Jerusalén? En el templo de Jerusalén. Ahí quieren estar ellos. Y ahí en el centro, en el lugar más sagrado de los judíos, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? Estaban predicando el Evangelio, estaban predicando acerca de Cristo y la resurrección. Es, por ejemplo, si yo quiero evangelizar y yo voy a ir a Roma, al Vaticano, a donde está el Papa, y le voy a decir que sabe que yo voy a predicar justificación por la fe aquí en este lugar, ¿verdad? Porque deben escuchar la verdad. ¿Cómo van a reaccionar ellos, verdad? Pues aquí no es tu lugar. Yo sé, pero necesitan escuchar la verdad. Y le voy a decir la verdad, que la salvación es por la gracia, ¿verdad? Es por la fe en Cristo y por la gloria de Dios, ¿verdad? Es como si yo hago eso. Si voy a Roma, al Vaticano, predicando ahí a los católicos romanos. Es lo que estaba diciendo Pedro y Juan. Fueron al templo de Jerusalén predicando Cristo y la resurrección ahí en el lugar más sagrado para los judíos. Es nada más un ejemplo, ¿verdad? Y cuando los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos se enteraron de la predicación de Pedro y Juan, ¿qué pasó? Pues no es una sorpresa. ¿Qué pasó? Los arrestaron y se sintieron especialmente ofendidos del mensaje de Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían que Jesús es el Cristo, no creían en el cristianismo y estaban muy ofendidos e indignados por lo que estaba sucediendo. Así que desde la perspectiva de los judíos, Juan y Pedro profanaban el templo con las enseñanzas de Cristo. Así pensaban los saduceos. Y por eso el arresto de los 2 apóstoles no nos sorprende. Y aquí leemos lo que pasó, el versículo 3, verse 3, Acts 4, verse 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que era demasiado tarde para comenzar un juicio, por lo que Juan y Pedro pasaron la noche en la cárcel del templo. El capitán del templo estaba a cargo de mantener el orden del templo. Y así que esta acción tenía la intención de evitar que los cristianos no predicaran más en el templo. Si pasa eso, ¿qué van a hacer? Van a poner a los cristianos y a los predicadores en la cárcel.
Eso es lo que hacían. Sin embargo, Pedro y Juan no se sintieron intimidados por su encarcelamiento. Ahora el segundo punto, el sermón de Pedro. And now to our second point. Por tanto, Pedro y Juan aparecieron ante los gobernantes y los ancianos y los escribas, según Hechos 4:5. Y los gobernantes eran los sumos sacerdotes del templo y que estaban a cargo de la administración del templo. Y los ancianos eran los saduceos que provenían de familias ricas. Y los escribas eran abogados que estaban de acuerdo con los fariseos. Así que Lucas, el autor de Hechos, nos da los nombres de algunos de los sumos sacerdotes. Y aquí estamos aprendiendo acerca del juicio de Pedro y Juan antes del concilio judío. Y cuando leemos los versículos 5 y 6, nos damos cuenta que el templo estaba bajo el control de algunas familias poderosas. Imagínense, ¿verdad? Aquí tenemos las tribus de Israel, ¿verdad? Todos los judíos. ¿Y quién está a cargo del templo de Jerusalén? Nada más algunas familias poderosas, ricas, con mucha influencia. Ellos estaban controlando todo. Imagínense estar en la posición de Pedro y Juan. Los líderes de la comunidad judía están cuestionando su fe. Entonces, están en una situación, en una posición difícil. Imagínense si nosotros somos ellos, delante de los líderes, durante un juicio, ¿verdad? Y ahí nos están preguntando acerca de nuestra fe cristiana. Ahora, nosotros tenemos diferentes opciones. Primero podemos, ¿verdad?, decir, pues negar a Cristo, o podemos defender el cristianismo y defender a Cristo. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Negó a Cristo de nuevo? ¿O proclamó con valor su fe cristiana? Así que nos damos cuenta lo que pasó aquí, ¿verdad? En este momento. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y es muy importante, ¿verdad? Esa frase. Lleno del Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo para darle ese deseo y ese poder, y para darles las palabras de defender su fe delante de los líderes, Pedro proclamó su fe en Cristo mientras hablaba con los ancianos, sacerdotes y saduceos y escribas. El concilio judío se asombró de cómo Pedro y Juan sanó al cojo y de cómo lo hizo. Y aquí leemos la pregunta en el versículo 7. Here we read the question that was asked of the apostles, Acts 4, verse 7. Hechos 4, el versículo 7. Aquí leemos acerca de la pregunta del concilio judío a los apóstoles. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esto es el milagro, ¿verdad? La sanación del cojo. Pedro explicó cómo se hizo este milagro invocando el nombre y la autoridad de Cristo, ¿verdad? El nombre de Cristo posee gran poder para la salvación y la sanación. Si nosotros clamamos en el nombre de Cristo para la salvación, vamos a clamar el nombre poderoso, el nombre de Cristo. Si estamos enfermos, ¿verdad?, sufriendo, luchando, batallando con enfermedades, heridas, etc., invocamos el poderoso nombre de Cristo. Así con respecto a la salvación y la sanación, ¿verdad? Y Cristo fue en última instancia el responsable de este milagro. ¿Cómo es posible que este hombre, ¿verdad?, enfermo desde su nacimiento, que nunca pudo caminar, ahora puede caminar? Pues este milagro fue en el nombre de Cristo. En este sermón y en el segundo sermón y en todos sus sermones hasta este punto, nos damos cuenta de algo que siempre está diciendo Pedro cuando está hablando con los judíos. Nos damos cuenta de algo que siempre está diciendo cuando está delante de los judíos predicando el Evangelio, que es algo que siempre está diciendo, ¿verdad?
que nos damos cuenta en Hechos capítulo 2, capítulo 3, ahora en el capítulo 4. ¿Sabe lo que siempre le está diciendo a los judíos? Reprendió a los judíos por la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad?, que crucificaron a mi Señor, a Jesucristo, siempre le estaba reprendiendo, siempre. Algunos judíos habían rechazado a Cristo como el Mesías porque creían que Jesús violó las leyes mosaicas, ¿verdad?, sobre el sábado, y pensaban ellos, ciertos judíos, que Jesucristo habló blasfemias sobre su identidad como el Hijo de Dios. Y ahora en este sermón Pedro exhortó a los judíos que se arrepintieran de su incredulidad, y también él les estaba diciendo que esta sanación, esta curación, es más evidencia que Jesús es el Cristo, más evidencia que Jesús es el Mesías, más evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la resurrección de Jesús es una prueba más que Él es el Cristo. Así que Dios lo levantó entre los muertos el tercer día, y gracias a Dios que está a su diestra, a su Padre Celestial en la gloria. Y ahora Cristo dio el poder a sus apóstoles para hacer milagros, para predicar el Evangelio y avanzar el reino de Dios. Pero aunque había mucha evidencia para probar la identidad de Jesús como el Mesías, los saduceos no creían en Jesús, no creían en Jesús ni en su resurrección. ¿Y qué decían ellos? No, no y no. ¿Creen en la resurrección de Cristo? No. ¿Que Jesús es el Mesías? No. ¿El Hijo de Dios? No. Aunque hay mucha evidencia y muchas pruebas, ¿verdad? Todavía los saduceos, no. Incredulidad. Y por ejemplo, por eso, esto es lo que leemos en el versículo 11, a donde Pedro se refiere a las palabras del Salmo 118, Acts 4, verse 11. Se refirió a las palabras del Salmo 118, el versículo 22. La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, que se han convertido en la piedra angular. Amados, ¿por qué la piedra angular tiene un papel glorioso en la construcción de un edificio? Me imagino que en todas las iglesias siempre hay una piedra angular. Me imagino que en esta iglesia, tal vez si preguntamos, ¿verdad?, a los miembros, les vamos a preguntar, ¿a dónde está la piedra angular? Siempre hay una piedra angular en un edificio, ¿verdad? Y cuando pensamos de la iglesia, ¿quién es la piedra angular? Es Cristo Jesús. Y no es el único lugar donde leemos acerca de eso. ¿A dónde más en el Nuevo Testamento nos indica que Jesucristo es la piedra angular, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Ahí también nos indica, ¿verdad?, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, ¿verdad? ¿Y por qué es algo tan importante? Pues la piedra angular se somete a varias pruebas, es confiable porque no cambiará con el tiempo, ¿verdad? Y podemos decir lo mismo acerca de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no va a cambiar. El amor de Cristo no va a cambiar. La salvación de Cristo no va a cambiar, ¿verdad? Y el amor de Cristo hacia su pueblo no va a cambiar. Como la piedra angular no va a cambiar, tampoco Cristo va a cambiar, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que somos los recipientes de su amor y misericordia. Eso nunca va a cambiar, porque Él tiene un gran amor hacia su pueblo, ¿verdad? Es algo fijo, es algo seguro. Y no importa que los saduceos hayan rechazado a Cristo, porque su vida, muerte y resurrección y ascensión son realidades que no se pueden negar. Así que si los saduceos dicen que no, no importa. Si los escribas dicen que no, no importa, ¿verdad? Porque lo que sí importa es la realidad
de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y por su vida perfecta obtenemos la perfección, la justicia, la rectitud. Y por su muerte obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y por su resurrección obtenemos la garantía de nuestra resurrección. Así que gracias a Dios, Cristo tiene un cuerpo glorioso, perfecto, ¿verdad? También nosotros un día vamos a recibir un cuerpo glorioso, perfecto, sin enfermedades, sin pecado, y nunca jamás experimentamos la muerte, ¿verdad? Así que es parte de nuestra herencia espiritual. Y también, amados, no hay salvación fuera de Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo ni en él que podamos ser salvos. Si quieren memorizar un versículo esta semana que viene, pues posiblemente Hechos 4:12. Hechos 4:12. Porque aquí leemos estas palabras. Acts 4:12. Definitely a verse worth memorizing. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que damos gracias a Dios que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y cuando invocamos el nombre de Cristo obtenemos la salvación. Y por la obra del Espíritu Santo creemos esta evidencia y decimos que sí. Los saduceos dicen que no, pero los cristianos dicen que sí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da fe y también nos da arrepentimiento. Y verdad, nosotros creemos en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora el tercer punto, la advertencia de los saduceos. And now to our third and final point, the warning of the Sadducees. Cuando el concilio vio el denuedo de Pedro y de Juan, se sorprendieron porque percibieron que los dos apóstoles no tenían educación, ¿verdad? Hombres sin letras, sin educación, ¿verdad? Y así que, ¿cómo es posible, verdad? Que si Pedro no había estudiado el arte de la retórica, el arte de predicar antes de su ministerio, ¿cómo podía un hombre tan humilde hablar con tanta elocuencia? ¿Cómo es posible? Pues con la ayuda del Espíritu Santo había dado la capacidad de predicar con valor. Y el concilio judío no pudo negar el milagro. Era obvio que Dios estaba obrando a través de los apóstoles. Finalmente decidieron prohibir la predicación del Evangelio. Y esto es lo que leemos acerca de la decisión que tomaron el concilio judío en Hechos 4:18. Aquí leemos, Acts 4, verse 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué hacemos, amados? ¿Qué hacemos? Si el gobierno nos dice que no puedes predicar, ¿verdad?, el Evangelio, no debes mencionar el nombre de Cristo. ¿Qué tal si el gobierno nos dice ese a nosotros? ¿Sabes qué? I'm sorry, pero lo siento, pero no puedes predicar el Evangelio. Es prohibido. Ahora es prohibido y no le vamos a dar permisión. Cuando hay un conflicto entre los mandatos de Jesús y los mandatos del gobierno, ¿quién debemos obedecer? Si hay un conflicto entre los mandatos de Jesucristo y los mandatos del gobierno, como cristianos, ¿quién debemos obedecer, amados? Si algún gobierno prohíbe a los cristianos predicar el Evangelio, los cristianos no están obligados a someterse a esa autoridad, a ese gobierno. Y aquí leemos la respuesta de Pedro y Juan cuando escucharon esto. Eso es lo que dijeron al concilio judío. Hechos 4:19. Acts 4, verse 19. Mas Pedro y Juan le respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios,
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados, nuestra suprema lealtad está con Cristo, está con Cristo. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo guía y bendice el testimonio de la iglesia. Y cuando nosotros estemos en condiciones de compartir nuestra fe, ¿cómo dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos en ese momento? Señor, necesito tu ayuda en este momento. Ayúdame a explicar, defender, ¿verdad? La fe, ¿verdad? A estos varones, a estas personas. ¿Cómo dependemos del Espíritu Santo para hablar con confianza, claridad y amor? Gloria a Dios porque Dios fue paciente con Pedro y también Dios es paciente con nosotros, su pueblo. Dios nos santificará a lo largo de nuestra vida cristiana. Y no importa qué obstáculos encontremos, nunca debemos perder la fe, porque Dios siempre estará allí con nosotros. Damos gracias a Dios, que Dios siempre está con nosotros. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, Señor, cuando vemos este pasaje acerca de el valor que diste a Pedro y Juan hace varios siglos. Y Señor, cómo dependemos del Espíritu Santo también para compartir nuestra fe y en nuestro testimonio. Señor, cómo dependemos de ti y del Espíritu Santo para, Señor, compartir nuestra fe con los demás. Y Señor, sabemos que Cristo es nuestro Rey y cómo queremos honrar a nuestro Rey en todo lo que hacemos, incluyendo nuestro testimonio. Y Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Rey y sacerdote y profeta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otra vez el número 105, a Cristo coronar. Estamos hablando como Cristo es el Rey, ¿verdad? Y queremos honrar al Rey y obedecer al Rey. Y vamos ahora a glorificar al Rey en este momento. Beloved, we rejoice that we are under the gracious reign of King Jesus, and our supreme allegiance and loyalty is with Him. And so as we sing to our great Savior and our great King, will you please stand as we sing number 105. Number 105, a Cristo coronar. Will you please stand as we sing?
vamos a concluir con la bendición de Dios. Beloved, a blessing to have you join us, a blessing to have you here. And now we conclude our worship service with a parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y también la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.